El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21. La entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando se acercaron a Jerusalén, Los últimos 6 días de la vida terrenal del Señor comenzaron aquí, y vinieron a Bethfagé, muy cerca de Jerusalén. al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 discípulos, La tradición dice que eran Pedro y Juan. diciéndoles: Id a la aldea que está delante de vosotros, Se refiere probablemente a Betfagé. y luego Inmediatamente, hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla, y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, cualquier cosa, decid: el Señor los necesita, y luego inmediatamente, se los enviará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Zacarías capítulo 9, verso 9. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les había mandado. Y trajeron la asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, Una silla de montar, si se le puede llamar así. y se sentó sobre ellos. Él montó el potro, y en la otra, la yegua, que le seguía ya preparada a montarla otro jinete. Sin embargo, ausente, que sirvió como símbolo de Israel que rechazó a Cristo. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Tiene que ver con los millares que llegaban en Jerusalén a celebrar las 3 grandes fiestas: la Pascua, el pan sin levadura y los primeros frutos. Cristo cumpliría todas las 3, Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían esparcidas. por el camino. Probablemente se refirió a las hojas de la palma y ramas de olivos. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás Representa a Israel antes de este momento y la iglesia que vino después. aclamaban, diciendo: Hosana al hijo de David. Era una expresión de la fiesta de tabernáculos, pero prematuro. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Todo esto era terminología usada por la gente que lo reconocía como el Mesías, pero no lo reconocieron como tal los líderes religiosos de Israel. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo: ¿Quién es este? Se agitó se refiere a temblor, como en la palabra terremoto. Millares delante y detrás de él cantaban por la ciudad con gran salutación: Hosana en las alturas. Y las gentes decían: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es el título que era más comprensible para la gente. En este día, la 69ª semana, 483 años, de la predicción de Daniel fue cumplida. La limpieza del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Estaba en el atrio de los gentiles. Era un incidente distinto de lo que fue narrado en Juan capítulo 2, verso 13. El primero dio inicio a su ministerio, este último, su clausura. Y les dice: Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Isaías capítulo 56, verso 7. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo, y él los sanó. El cielo condenaba el uso incorrecto del templo. Él ahora les demostraba el uso correcto. Mas los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que él hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. La mayoría en la esfera moderna de la Iglesia se indignan también por cualquier demostración del Espíritu Santo. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: Sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños niños pequeños, y de los que maman perfeccionaste la alabanza? la fuerza de los débiles es la alabanza, y la adoración de Cristo es la fuerza. La maldición de la higuera infructuosa. Y dejándolos, Los líderes religiosos, se salió fuera de la ciudad, Jerusalén, a Betania, hogar de Lázaro, Marta y María, y él se alojó allí. probablemente afuera, al aire libre,
No había lugar para él cuando él comenzó su vida, y ningún lugar para él al cabo de su vida. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, Jerusalén tuvo hambre. sugiere que él no pasó la noche con Lázaro, María y Marta, sino al aire libre. Y viendo una higuera cerca del camino, él vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Simbólico de Israel, puras hojas y ni una fruta. Y le dijo: Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Durante todo el conjunto del tiempo pasado, hasta la actual posición de Israel, Y luego se secó la higuera. comenzó inmediatamente a marchitarse. Israel, desde que rechazó a Cristo, comenzó inmediatamente a marchitarse. Y viendo esto, los discípulos, maravillados, decían: ¿Cómo se secó luego la higuera? Era el día siguiente. Vieron el milagro, pero no sabían cuál era el propósito del milagro y lo que representaba la enseñanza. Y respondiendo Jesús les dijo: Él se relaciona a ellos en el nivel suyo, no en el nivel que el milagro fue destinado a expresar. De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esta la higuera, mas si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Terminología simbólica, referente al poder de la fe verdadera. Toda fe debe apoyarse en Cristo y el crucificado, que significa que su objeto correcto siempre es la cruz. La voluntad de Dios, entonces, será llevada a cabo y las montañas de dificultades serán quitadas. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todas las cosas, según la voluntad de Dios, creyendo, pertenecen al objeto correcto de la fe, lo cual siempre debe ser la cruz. Jesús establece esa autoridad. Y cuando vino al templo, Temprano por la mañana, se llegaron a él cuando estaba enseñando interrumpieron su enseñanza. los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, Líderes religiosos, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? si él afirmaba que Dios le dio esta autoridad, esto habría sido una admisión de que él era el Mesías. Es lo que ellos quisieron que él hiciera, para acusarlo de blasfemia. Y respondiendo Jesús les dijo: Yo también os preguntaré una palabra, la cual, si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. En efecto, para la pregunta que él planteará, estará la respuesta El bautismo de Juan, de arrepentimiento. ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo: Si dijéramos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Juan presentó a Cristo como el Mesías. Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. De cualquier manera que si contestaran, los pondrían en un dilema. Si admitieran que Juan era el precursor predicho de Cristo, entonces estarían obligados a recibir a Jesús como el Mesías. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Era falso. Eran los líderes religiosos de Israel, y supuestamente ellos debían saber entre el bien y el mal. Y él también les dijo: Ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Jesús demostró que ellos sabían y estaban poco dispuestos a contestar. En efecto, él dijo: si ustedes no son sinceros conmigo y la gente, es inútil continuar esta conversación. La parábola de los dos hijos. Mas, ¿qué os parece? Esta parábola y la siguiente se dirigen a estos líderes religiosos, así como a la gente. Un cierto hombre tenía dos hijos, y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Un cierto hombre representa al Señor. Los dos hijos representan a los que no están redimidos, quienes no fingieron en cuanto a la salvación, mientras que el segundo representó a los fariseos y a sus seguidores, quienes tuvieron pretensión de religión. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Esto representa al primer hijo, quien al principio no tuvo pretensión de salvación, pero se arrepintió más tarde. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. Representa a los fariseos y sus seguidores, quienes afirmaban mucho, pero no tenían nada. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron: El primero. Indica la única respuesta que podía darse. Ellos poco se daban cuenta en su piedad,
autojustificadora que la parábola era dirigida a ellos. Eran los que proclamaban su lealtad a Dios y a su palabra, pero en realidad no tenían lealtad alguna. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Él dijo esto en sus caras y delante de la gente. Él no hubiera podido insultarlos más. Los estimaba a un nivel más bajo que los publicanos, que ellos les consideraban como traidores y rameras. Porque vino a vosotros Juan, Juan el Bautista en camino de justicia, y no le creísteis. corresponde a los líderes religiosos. Mas los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vieron las vidas cambiadas como resultado del Evangelio de Juan, pero todavía no creerían. El hacendado malvado. Oíd otra parábola. Fue un hacendado, Representa a Dios el Padre. el cual plantó una viña, La viña ilustraba el reino del cielo, lo cual fue encomendado a Israel. y la cercó de vallado, El Señor lo protegió. y cavó en ella un lagar, Establece las bendiciones. y edificó una torre, Representa la posición de los atalayas, que debían servir como protectores de la viña. y la dio a renta a labradores. Durante el tiempo de Cristo, el hacendado representa a los escribas y los fariseos. Y se partió lejos. Dejó la viña a su cuidado. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, El tiempo en que Israel debía extender el reino entre otras naciones. envió sus siervos a los labradores, Los profetas fueron enviados a Israel. para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, Los líderes religiosos, tomando a los siervos, los profetas, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Mateo capítulo 23, verso 37. Envió de nuevo otros siervos, Profetas, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y al último les envió su hijo, el Señor Jesucristo. diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Esta parábola también afirma la doctrina de la Trinidad. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Los líderes religiosos de Israel sabían que Jesús era el Hijo de Dios y, por lo tanto, el Mesías de Israel. Venid, matémosle, Los líderes religiosos de Israel eran asesinos. y tomemos su heredad. Imaginaban que si pudieran destruir a Cristo, pudieran continuar en su posición de la herencia. Mataron para que pudieran poseer, pero la matanza fue el camino directo a su propia destrucción, Y echándole mano, lo que ocurriría algunas horas más tarde. le echaron fuera de la viña, Lo excomulgaron, en efecto, afirmando a Israel que él era un impostor. y le mataron. Fue el hecho solamente después que habían pronunciado sus maldiciones sobre él, que en sus mentes legalizó su acción horrible del asesinato. Pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los líderes religiosos no están absolutamente seguros a dónde Jesús va con esto, y por lo tanto seguirán mordiendo hasta que se enreden en su propia trampa. Le dijeron, a los malos destruirá miserablemente. Pocos se daban cuenta que este discurso se refería a ellos mismos. Y su viña dará a renta a otros labradores. Es exactamente lo que sucedió. El Señor rechazó a los judíos y aceptó a los gentiles. Que le paguen el fruto a sus tiempos. De una manera u otra, la Iglesia ha hecho esto. Les dijo Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras Jesús los dirige a la palabra de Dios. la piedra Cristo. que desecharon los que edificaban? Israel rechazó a Cristo. ¿Esta se ha convertido en piedra angular? Todo giraba en torno a Cristo. Esto fue hecho por el Señor, El plan de Dios, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. en los ojos de los que aceptan a Cristo. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Quitado de los líderes religiosos y del pueblo de Israel, lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, destruyó Jerusalén. En salvar sus vidas, las perdieron. Y será dado a gente que haga los frutos de él. Se refiere a los gentiles, del cual consiste la mayoría de la iglesia, quienes tomaron el lugar de los judíos en el plan de Dios.
El que ya cayere sobre esta piedra será quebrantado, Se refiere al juicio y no a las bendiciones, como algunos afirman. y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Describe a los que se colocan en oposición activa a Cristo y a su reino. Al final serán destruidos y sin esperanza de recuperación alguna, que incluye cada religión del mundo. Y oyendo los principales sacerdotes y los fariseos sus palabras, entendieron que hablaba de ellos. Se refiere a los mismos líderes religiosos principales, quienes le habían transmitido a ellos lo que Jesús había dicho. Y cuando procuraron prenderle, Proclama la maldad de sus corazones malvados, temieron al pueblo, su único impedimento. porque ellos le tenían por profeta. El último ellos habla de la multitud, y no de los fariseos y los principales sacerdotes, etc.